El Gobierno de la Tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Gobierno de la Tarde. Cuando los programas son en vivo pasan cosas así. Son las 2:59, aquí iniciamos la emisión del día de hoy, de este viernes 29 de marzo, del Gobierno de la Tarde. Para don Andrés L. Mateo, Eduardo Núñez, José Luis Mendoza, Emil Chireno y quien les habla, Yulisa Céspedes, de 3 a 5. Es un verdadero privilegio poder contar con ustedes. Y a partir de las 5 se integran Eddie Alcántara, Esteban Delgado y don Rafael Fafa Taveras para hacer este equipo todavía más completo. Y entonces vamos hasta las 7 de la noche. Buenas tardes para don Andrés, que no estuvo aquí el día de ayer, pero hizo mucha falta. Muchas gracias. Acá estamos, como siempre, coordinando las actividades, trabajando y comenzando el Gobierno de la Tarde del día de hoy, viernes. El cuerpo lo sabe, como dice la gente. Muy buenas tardes a todos y sobre todo a aquellos que nos siguen en las redes sociales y quienes sintonizan con nosotros vía la emisora. Bueno, vamos a leer el primer boletín informativo del día de hoy, viernes, iniciando el fin de semana, el último fin de semana de marzo. Despedimos a marzo mañana, que estamos a 30, día histórico, Andrés, y hoy pudiéramos nosotros darle una pincelada a la batalla del 30 de marzo, porque cae fin de semana. Cortesía de nuestro diario Z Digital, las informaciones siguientes serán servidas en este momento. El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, indicó este viernes en el Gobierno de la Mañana que las nuevas medidas que se pretenden aplicar a raíz de una modificación del Código Laboral son para beneficiar a los empresarios, pero en perjuicio de la clase laboral. Abreu aseguró que se pretende calcular la cesantía a los trabajadores en base a 6 salarios mínimos, dependiendo del sector donde trabaja o empresa donde esté, por lo que considera que nadie haría un negocio así. Se requiere complacer a los empresarios si ellos quieren quitarse de encima la cesantía laboral porque alegan que eso es un costo que impide el desarrollo de las empresas. Pero eso es mentira. Uno oye lo que ellos hablan, dijo Pepe Abreu. Agentes del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional apresaron en Santo Domingo Este a un miembro de una banda que opera en la cárcel del 15 de Asua y que se dedica a estafar ciudadanos ofreciéndoles falsos premios. Un comunicado de la institución informa que la detención se produjo en la carretera de Mandinga del sector Villa Faro, tras recibir una denuncia por parte de una víctima a la que engañaron para que entregase un depósito de $1 millón, una motocicleta y un arma de fuego que portaba legalmente. En la nota, la policía insta a las personas a tener cuidado frente a este tipo de hechos y que eviten ser engañadas con la falsa promesa de recibir algún beneficio o premio por parte de gente inescrupulosa. El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene este viernes la alerta amarilla en Santiago y otras 9 provincias en nivel verde a causa de las lluvias registradas en los últimos días y las que se esperan durante el fin de semana, informó la institución en un comunicado. En alerta verde se encuentran las provincias de Puerto Plata, Monseñor Noel Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, La Vega, Espaillat, Valverde y Mao. La Defensa Civil de la provincia María Trinidad Sánchez informó de que en la comunidad Calla Clara 3 viviendas resultaron afectadas por un ventarrón, quedando una de ellas totalmente destruida. La empresa de telecomunicaciones Claro informó hoy que se cumplirá con la sentencia de la 8ª Sala Penal del Distrito Nacional de que entregue a la magistrada Miriam Germán la documentación que avala la intervención telefónica que se hizo a su número, supuestamente por equivocación por parte del Ministerio Público. Ayer, Claro aclaró que no corresponde a las prestadoras validar la titularidad del número interceptado ni participar en la recolección de ningún tipo de registro resultante de ese proceso. De igual forma, dijo que las telecomunicaciones solo pueden realizar interceptaciones de teléfonos cuyas solicitudes sean ordenadas por un juez. El expresidente Leonel Fernández consideró que para hablar de libre mercado en el sector agropecuario, los subsidios tienen que ser eliminados al tiempo de señalar que debido a ese proteccionismo que se da en otras economías, no basta que los productores nacionales se preparen y reciban asistencia técnica para poder competir en un sistema de libre mercado.
Fernández dijo que los subsidios constituyen un problema, un vicio de raíz en el libre comercio que tiene que corregirse antes que podamos hablar de apertura de mercado, y tiene que ver con algo que debido a la incapacidad de resolver prácticamente ha dejado anulada a la Organización Mundial del Comercio. Recuerde que estas y otras informaciones pueden ser ampliadas a través de nuestro diario Z Digital y a través de nuestra plataforma de redes sociales con el usuario único @Z101 Digital y en YouTube Z Digital, donde también tenemos abierto un chat interactivo. Hacemos nuestra primera pausa y al regreso venimos con el inicio, los comentarios y los análisis de todos los miembros del gobierno de la tarde respecto de los temas que hasta este momento han sido noticias. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Tenemos una agenda amplia noticiosa para el día de hoy. Consejo Nacional de la Magistratura, la vaguada que informa meteorología y por la cual hay varias provincias en alerta. Ojalá y que con esto salgamos de la sequía y no tengamos otra vez que usar fondos de emergencia. Y el proyecto que se ha aprobado de ley de residuos sólidos que tenía bastantes años en la Cámara de Diputados. Bueno, hay que decir que lo que está ocurriendo a nivel mundial es muy significativo respecto de las distintas decisiones que se han tomado para enfrentar el problema de los residuos sólidos. Ya el Parlamento Europeo aprobó que en el año 2021 en Europa estará prohibido fabricar y vender calimetes, bastoncillos y cubiertos de un solo uso, igual que vasos de un solo uso, una enorme cantidad de productos plásticos que día por día se va evidenciando cada vez más el daño que se le hace al medio ambiente, a la humanidad en sentido general, dado el hecho de que se prevé que en muy poco tiempo los océanos tendrán 1% de plástico en su vientre, en su seno, que será muy perjudicial para la convivencia humana. Aquí en la República Dominicana, el día 26, se aprobó el proyecto de ley de residuos sólidos. Lo aprobó la Cámara de Diputados, falta ahora el Senado. Tiene algunas limitaciones. Es una iniciativa del diputado David Herrera y castiga el daño al medio ambiente y los recursos naturales. Y ese es un punto de partida positivo respecto de lo que una preocupación de un Estado por los residuos sólidos debe tener. Ir conformando una base jurídica para que haya un régimen de consecuencias en lo que respecta al medio ambiente. Lo segundo es que garantiza la conservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, porque crea de alguna manera ese régimen jurídico imprescindible para gestionar, fomentar la reducción, reutilización, reciclaje, aprovechamiento del medio ambiente y muchas otras cosas más. Es muy bueno que esto haya ocurrido en la República Dominicana, pero hay que darle seguimiento a los países que tienen cierto nivel de desarrollo y que han ya legislado respecto de las limitaciones para construir, para fabricar y vender los utensilios cotidianos más perjudiciales para el océano, para el mar. Por ejemplo, los calimetes, los envases de comida que son de un solo uso y que se botan inmediatamente después. Las botellas de agua. Esta ley no incluye en detalle qué hacer con estas cosas, ni tampoco limita en el país el proceso de fabricación y venta de calimetes, de bastoncillos, de cubiertos de un solo uso, de platos de un solo uso, de vasos de un solo uso, que como se sabe son, digamos, la punta de lanza del daño que se le está haciendo a la
ecología a nivel mundial, puesto que de lo que estamos hablando es de una gran cantidad de plástico que van a parar a los océanos, a los mares, y cuya realidad concreta hoy día ya no es ningún tipo de discurso teórico, sino que en relación con ello, los países avanzados ya están tomando medidas, como se ve en la resolución que se ha aprobado en el Parlamento Europeo de prohibir la fabricación y la venta de calimetes, de bastoncillos, de cubiertos, de plato, de todas esas cosas que se hacen con plástico. Es un tema que a mucha gente le parece lejano, es un tema que a mucha gente le resulta indiferente porque tiene que ver con una visión macra del problema humano que no a tan largo tiempo se va a presentar, pero ya hay resultados concretos en relación con lo que podría ocurrir en el futuro inmediato. En el pasado reciente, para tomarlo del futuro inmediato, don Andrés, en Japón decían mucho una frase, que no era que es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Ahora, con lo que usted trae a la discusión, yo diría que no es el que menos ensucia, sino el que mejor utiliza la basura que produce, o el que menos basura produce, sobre todo por este tema de los residuos sólidos. Hay algo muy interesante que hay que tomar, que de hecho, y qué bueno que aquí se inició por una iniciativa política de un diputado, ya en sociedades más avanzadas hay partidos que su principal ideología, su principal fin es la protección del medio ambiente, sí, como por ejemplo el Partido Verde de Alemania, o algunos partidos de izquierda se identifican mucho con la... Aquí hay uno, pero no significa para nada lo mismo. Por eso no lo mencioné. No, aquí ese se robó el verde. Por eso desconozco la ideología de ese partido específico, por eso ni lo mencioné. Pero que algo muy importante con el tema del plástico y los residuos sólidos. El plástico es un material muy peligroso porque no es biodegradable. No. Es decir, correcto, la misma naturaleza no puede procesarlo y que desaparezca. O su biodegradación es muy larga. Exactamente. En el tiempo. Inclusive es más larga la biodegradación que la del metal y la de otros componentes, sí, así es, que sí tardan, aunque mucho, pero en un tiempo considerable, se van biodegradando, tal como tú dices, y la tierra puede absorberlo, pero el plástico no tiene esa bondad. Yeah. Nosotros tenemos productos plásticos que se producen en millones todos los días, que tardan hasta 100 años. La funda de supermercado, para por deshacerse, ejemplo. Correctamente. Y lo sorprendente de todo esto es que a pesar de que tenemos leyes a nivel mundial que se han hecho con la intención de legislar en favor del medio ambiente, estos productos son duramente bloqueados en mercados mundiales porque el mercado del plástico se convirtió con el tiempo en un mercado muy poderoso. Sí. Y no es lo diferente en República Dominicana. No. Aquí se está aprobando una ley, pero no crean ustedes que eso va a entrar en vigencia de una vez. Yo lo tengo cierta duda. En realidad, uno sabe que los intereses en la República Dominicana tienen un peso específico en las decisiones de carácter político. Y evidentemente que aquí hay muchos jorocones involucrados con eso. Pero no es que no tendrán alternativa porque hay otros materiales que se están ofertando. Yo estaba viendo la televisión española y en la televisión española hay, en apoyo a la decisión del Parlamento Europeo, hay una promoción constante. Los periodistas... Ya que hay negocios donde te están diciendo que están suprimiendo la venta de sorbetes. No, y los mismos, aquí hay algunos y los mismos productos que se producen con plásticos, por ejemplo, los vasos, los tenedores y las bolsas, se pueden producir con otros materiales que sí son biodegradables. Usted vio el cambio que se dio en las botellas, el grueso de las botellas de agua ya no es el mismo. Entre otras cosas, buscando un plástico más biodegradable. Bueno, hay unas fundas de unos productores chilenos, muchachos jóvenes, por cierto, que las fundas se disuelven en el agua después de cierto tiempo de entrar en el contacto con... Y esto que ha tenido, por lo novedoso y por la innovación, ha tenido muchos aplausos a nivel internacional, todavía no puede ser un producto libremente mercadeado. Y al igual que eso, hay muchos otros productos también con un plástico mucho más sensible, mucho más fácil de diluir, que tampoco ha tenido la acogida que tiene este plástico duro, porque ciertamente es un mercado de muchos años de tradición. No, y hay otro aspecto. De más de un siglo,
invirtiendo económicamente en una serie de procedimientos y de sistemas de mercado que no se van a salir tan fácilmente. No. Hay otro aspecto que un amigo que tiene una de las más grandes fábricas de plástico y que es importador de plástico y de vasos FON, esos vasos que por cierto tienen un nivel de biodegradabilidad mucho más alto, el vaso FON, etc. Entonces, existe ya un material que tiene un nivel de biodegradabilidad rápido, que se degrada rápido y sustituye eficientemente al plástico, pero el problema es su costo, si el mercado dominicano lo resiste. Porque una vez el plástico se hizo un material milagroso en el sentido de que podía sustituir a todos los otros materiales. Maleable, totalmente. Fue un milagro lo que el plástico originó. Una vez eso se estableció, entonces el mercado se hizo muy ligero. Los biodegradables, para sustituirlo, equivale el precio hasta a 8 o 10 veces superior. Y entonces ellos, los que traen, los que importan en este país plástico, creen que el mercado no lo resiste. Y que por lo tanto habrá que buscar otra forma porque la reconversión es muy cara. Sí, es un detalle. Y hay otro aspecto, derivado del estudio que se hizo en la Comunidad Económica Europea para prohibir la fabricación. Y es el hecho de que hay el convencimiento de que muchas de las medidas paliativas en realidad no disminuyen el flujo de material plástico hacia los océanos. Y que lo que verdaderamente lo va a disminuir es dejar de hacerlo, dejar de fabricarlo. Si no, van a hacer medidas paliativas porque el nivel de consumo es muy alto. ¿Cuántas botellas de agua, por ejemplo, se consumirán en capitales como Londres, como Estados Unidos, por minuto? De agua y otras bebidas. ¿Cuántas? Es decir, Sí, el frasco plástico es el envase para el líquido por excelencia. ¿Y sabes qué? Inclusive más que el de vidrio. El calimete, por ejemplo, se ha demostrado que muchas de los peces, las especies marinas, que encuentran muertas producto de plásticos, es calimete. Lo que llamamos nosotros calimete. Bueno, ayer veía yo un video de una ballena que se había quedado atascada y habían tenido que socorrerla, pero ya cuando pudieron socorrerla estaba muerta. Trataron los biólogos de hacerle una necropsia y la ballena por dentro estaba llena de plástico. Por dentro. Sí. Esa es una consecuencia. Todo lo que tenía en el estómago era plástico y ellos concluyeron en que de eso murió y que así como ese, que es un animal grande, que probablemente tenía mucho tiempo comiendo o confundiendo el plástico con peces y tragándolo, así hay muchas otras especies. Mueren millones y millones de especies marinas todos los años precisamente porque tragan plástico. Los videos son virales y son en gran cantidad de tortugas que se atragantan con los sorbetes, eso mismo que tú estás diciendo, Andrés. Le dicen popote, calimete, sorbete, sí, lo que sorbete sea. Y la gente los tira en la orilla de la playa, en la orilla de los ríos. Pajilla le dicen también. Exactamente. Y los animales simplemente se lo comen. Cuando la gente tira la basura al mar, normalmente basura plástica, no está tomando en cuenta que esa basura en algún momento tiene que regresar si alguien no se la come, porque el mar no puede diluirla. De hecho, el agua del mar, siquiera con la cantidad de salinidad que tiene, puede disolver el plástico. Fíjense qué material tan fuerte. Sí, de hecho, o algo muy importante es que el plástico es para la vida marina, es como un veneno. Es un veneno. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y además, otra cosa que hay que tener en cuenta es la conciencia que nosotros mismos debemos hacer. Nosotros vemos el tema de la protección del medio ambiente y de una vida ecológica más saludable, por decirlo de alguna manera, como algo muy lejano. Pero en realidad hay dos sectores muy importantes de cualquier sociedad que dependen de un medio ambiente sano. Número uno, la salud. O sea, cuando usted tiene un medio ambiente sano, su calidad de vida se eleva. Y número dos, naturalmente, lo que es el turismo. Nosotros necesitamos nuestras playas sanas, nuestros alrededores sanos, o sea, limpios, para también seguir atrayendo personas a esa industria turística. Yo también quería agregar que el manejo de los residuos sólidos es un síntoma de sociedades avanzadas. Cuando uno hace la comparación, quienes tienen conciencia
o cuáles países tienen conciencia de desaparecer de los plásticos o cuidar mejor el medio ambiente, uno nota la correlación inmediata. Mira, esta es una sociedad avanzada. Sí, educada y además con un alto compromiso con el medio ambiente. Y mucha gente no sabe que esto tiene también un impacto en la salud de los ciudadanos. Cuando se cita la referencia del manejo de los residuos sólidos de forma municipal, también nosotros tenemos que entrar en el tema de la salud y en la responsabilidad individual que tienen las instituciones y los individuos de cada una de las sociedades en el manejo de los residuos sólidos. Educar la gente para que aprenda a reciclar, a ordenar la basura antes de botarla, es una responsabilidad institucional del Estado. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando la gente sabe manejarse de manera personal con sus residuos sólidos, hay menos enfermedades, hay menos bacterias y hay menos contaminación. O sea que no es solamente el impacto que tiene con el medio ambiente, es también el impacto que tiene en la salud de los mismos seres humanos, que después tú tienes que gastar millones y millones para darle atención hospitalaria en los hospitales públicos. Es digamos, un interés que no es desde los últimos 5 ni 10 años. Las sociedades avanzadas tienen 30 y 40 años tratando de organizarse respecto del manejo de los residuos sólidos. Ahora nosotros en República Dominicana, a través de, ¿cómo se llama?, la Oficina de Proyectos Especiales, vi que se está tratando de manejar los espacios de cielo abierto con lo que nosotros conocemos normalmente como basurero, o lo que es Duquesa, lo que son otros depósitos de basura. Rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios, y que se están manejando. Ahora, el tema del relleno sanitario, que no sean a cielo abierto, que estén en lugares donde no hagan tanto daño al medio ambiente, donde no estén en contacto con la comunidad, donde los líquidos que salen de todos esos residuos no entren en contacto con el agua ni se devuelvan de una manera rápida al contacto con la gente. Y esto tiene que entrar no solamente en el listado de prioridades de los gobiernos, sino también en el listado de informaciones que tienen que dársele a la sociedad y a la comunidad para que aprenda a vivir mejor y a convivir con su propio medio ambiente. Bueno, digamos que la aprobación de la ley es un punto de partida. Hay que ahora motorizar, hacer de eso una realidad e incluso convertirlo en una práctica para que después se haga cultura, porque eso es fundamental. Pero mientras tanto, digamos que hay dos factores de referencia que pueden ayudar mucho a difundir una conducta respecto de los residuos sólidos. Uno, la escuela. Hay que comenzar a ver cómo la escuela participa de la preocupación y los medios de comunicación. Yo he visto, por ejemplo, cómo la radio, televisión francesa y la española, ambas, no he visto las otras, tienen ya, en relación con lo que aprobó el Parlamento de la Comunidad Económica Europea, tienen ya promociones e incluso uso práctico. Por ejemplo, los locutores de los noticieros españoles están usando una botella reusable y las tienen encima de su, con un material que ellos especificaban hoy, yo no recuerdo, pero es un material parecido al plástico y también parecido a los cristales, pero es un material biodegradable. De modo que estas cosas hay que tomarla en serio, hay que felicitar a la Cámara de Diputados por aprobar este proyecto de ley, pero que como en este país las vainas son así, que se convierta en realidad, eso es lo que hay que esperar. El gobierno de la tarde. Pasamos al gobierno de la tarde, son las 3:29. Damos seguimiento a las entrevistas. La continuación de las entrevistas, hoy se dio la segunda parte a los miembros aspirantes para las vacantes de la Suprema Corte de Justicia. Hoy veíamos un despliegue de talento, al igual que ayer, muchas personas brillantes, otros no tantos, muchos muy nerviosos, a algunos se le iban los 5 minutos que daba la introducción en hablar de su currículum, algo que ya tenían los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, y había que darle 2 minutos adicionales para que dijeran algo y también lo perdían. Sin embargo, otros
decían que no iban a hablar de su currículum y entraban ya con un speech mucho más acabado. Y ahí se evidenciaba en estas entrevistas la experiencia, el manejo y el principio de derecho que manejan cada uno de estos postulantes. Hoy, por cierto, se entrevistó a la magistrada Jenny Berenice. Yo pude verlo hasta cerca de la 1 de la tarde, la vi a ella y a muchos otros, muchas mujeres, por cierto, muy preparadas, y ojalá que se tome en cuenta la participación de las mujeres preparadas en la Suprema Corte de Justicia. Me dio mucho gusto ver la entrevista. Ahí no hay cuota, ¿verdad? No, ahí no hay cuota. No hay cuota. No, me dio mucho gusto ver la entrevista a Jenny Berenice Reynoso, ver cómo ella hacía un despliegue, inclusive con cierta humildad, de cómo se apegaba a la tutela judicial, al debido proceso, cómo manejaba el tema de la equidad, cómo maneja el tema de la innovación aplicada al sistema de justicia. Y ciertamente eso le ratifica a quienes pensaron en todo momento que ella debía postular para una alta corte, que ciertamente no estábamos equivocados y que ella puede hacerlo muy bien. Me gustó mucho ver la participación de ella y ojalá que se tome todo lo mejor. Como ella, había muchas otras mujeres que postulaban de una manera excelente. Hombres también, muchos magistrados brillantes, preparados, con un manejo adecuado del concepto de la justicia y del derecho y la institucionalidad, y lo expresaba en esas entrevistas. Otros no tanto, pero lo cierto es que muy bien preparado están la mayoría y eso es muy bueno. Ojalá que los que se van a elegir realmente salgan de ahí y primen los postulantes de carrera. Un abogado ayer hizo una filípica sobre la independencia de la justicia. Yo no recuerdo el nombre. ¿Tú lo recuerdas, Eduardo? No. Ayer un abogado hizo una filípica sobre la independencia de la justicia. Oh, fue el magistrado Modesto, creo que fue. Bueno, el que dijo que no hay Modesto justicia sin Martínez. independencia. Quizá ayer hubo dos participaciones muy buenas, la suya y la de Isis Muñoz, que fue Sí, que la de exacto. Isis fue genial. Fue Modesto Martínez, creo que fue. Pero la de ese yo no sé quién es. Modesto Martínez. Pero fue muy buena su intervención. Y además, fundada en derecho, porque el hombre es un faculto, como dicen en los campos. Muchos cerebros muy bien amueblados. Es un faculto alrededor del tema y por lo tanto fue muy enjundiosa sus expresiones sobre la necesidad de una justicia independiente. Y fue un predicamento alejado de cualquier parcela política el que hizo ese magistrado, que estuvo muy bien. Yo dudo que lo escojan, porque en realidad tanta vehemencia por la independencia en el plano de la justicia, en un país como este, que estamos en un estadio todavía primitivo de alguna manera, institucionalmente hablando, es obvio que una persona así no la van a tomar en cuenta. Por mi parte, ya en mi comentario individual destacaré algunas de las intervenciones, pero decir algo muy importante relacionado a la independencia que usted menciona y que José Luis lo ha dicho muchas veces aquí. A mí mismo, y esto es un mea culpa, se me había olvidado un gran detalle, y es que los jueces de carrera, los que tienen 20 años, 30 años, 40 años siendo jueces, no están representados en el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, eso lo alegó que fue lo que dijo magistrado. la magistrada Isis. Sí. No, y él también. No hay, porque, como muy bien señalan, y es algo válido, el magistrado Germán y el magistrado Soto son personas externas al Poder Judicial. Sí, no son de a la carrera. Que no son a la carrera del Poder Judicial, Sí. no llegan ahí por la carrera. Fue un gran detalle, dentro de los muchos detalles que mencionó la magistrada Isis, que, óyeme, vale muchísimo. La intervención de la magistrada Jenny Berenice ciertamente fue muy buena, un sentido de justicia, a pesar de que viene del aparato acusador. Como abogado creo que tuvo un muy buen manejo. Otras intervenciones que las destacaré más adelante, que son muy válidas, sobre todo por aquello que comentábamos ayer, de que la imagen del Poder Judicial había que completarla, porque no todos los jueces... La imagen del Poder Judicial había que completarla, porque muchas veces, muchos periodistas, muchos comentaristas, se quedan en la parte penal,
o la imagen que uno tiene es del servicio de justicia penal, de los juzgados de instrucción, de la prisión preventiva, y esa es la minoría. Fíjense en algo, que el 90% de los magistrados que intervinieron ayer, usted no lo conoce, o usted no lo ve todos los días en la prensa. Pero si tú te fijas en la preparación que tienen y en los casos que han Exactamente. manejado, son personas que se arriesgan por hacer una verdadera instrumentación del sistema equitativo en cada uno de los casos que tienen. Algunos de ellos mencionaban casos que pasaron por su tribunal, en algunos donde ellos también son presidentes de los tribunales. Y para el que no se ha vinculado con el sistema del Poder Judicial podría no significar nada, pero para el que entiende el peso específico que tiene la preparación y la independencia que debe de tener un magistrado que tiene que impartir justicia equitativa, ciertamente por ahí desfilaron verdaderas luminarias del sistema de justicia, y ojalá que las personas que se elijan, independientemente de que pudieran tener algún tipo de, digamos que de colindancia política, que eso no sea lo que prime cuando vayan a elegir a esos jueces. Ahí hay mucha gente brillante, No, mucha gente que tiene buenos planes, que tiene buenos proyectos y que van a hacer sin duda un buen trabajo al frente de la Suprema Corte de Justicia. Alguien me decía mientras yo disfrutaba, porque ciertamente esas entrevistas yo las he disfrutado a título personal, las interrupciones que le hacían algunos jueces. Por cierto, a lo interno del Consejo Nacional de la Magistratura hay miembros que saben muchísimo menos que los jueces que estaban entrevistando. Ahí hubo preguntas estúpidas, preguntas procesales, que hasta los mismos jueces se quedaban, o aspirantes a jueces, se quedaban como claro, perplejos porque eran preguntas básicas. Y es una observación que se debe de hacer. Yulisa, esos son personas, por lo menos los jueces de carrera, 20 años impartiendo justicia. No le pregunte el plazo del recurso de apelación, por Dios. Le preguntan tontería, o sea, perdiendo el tiempo, no se preparan para hacer las preguntas que hacen. Y eso es lo que te hace pensar a ti que por eso se violan algunos procedimientos, porque algunas de las personas que están sentadas en ese Consejo Nacional de la Magistratura saben menos que lo que ellos están entrevistando. Y mira, por ejemplo, aprovechar, no por nada particular, la magistrada Jenny Berenice hizo una muy buena exposición en Derecho. Jenny fue brillante. El magistrado Samuel Arias hizo una hizo una buena exposición en Derecho. El magistrado Julio Cano, el magistrado Claudio Aníbal, o sea, el magistrado Justiniano Montero. La de Cano fue excelente. La magistrada Isis. O sea, hicieron exposiciones que muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué dura tanto un caso en fallarse? ¿O por qué algunos expedientes salen antes? ¿O por qué la interpretación de tal norma es así? Está ahí. O sea, yo hasta como profesor de Derecho recomiendo algunas de esas entrevistas como verdaderas cátedras. O sea, se han manejado muy bien. O sea, inclusive para los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, para algunos de ellos, yo creo que en vez de preguntar fueron a aprender a esas entrevistas. Franklin Concepción, a quien no conozco, hizo una gran exposición también y explicó por qué el retraso del Tribunal Superior Administrativo con números, que son cosas que la gente debe de saber. Bueno, yo pienso lo que dijo Yulisa es cierto. La mayor parte de los que integran el Consejo Nacional de la Magistratura, incluso abogados, de los que son abogados, saben mucho menos que los jueces que están interrogando. Le hacen una clase de preguntas, Andrés, José Luis, Eduardo, que ellos hasta se sonríen cuando van a contestar y le dicen obviamente y le dan la respuesta, porque se supone que si usted me va a hacer una entrevista de este nivel, usted tiene que saber lo que usted me está preguntando y por lo menos debe instrumentar una pregunta con un orden judicial lógico. Pero nadie está obligado a saber más de la cuenta. Lo que sí yo creo que deberían prepararse al nivel de la intelectualidad que ellos tienen sentado enfrente. Hay muchos que son idiotas, porque también vamos a decir la verdad. Ahí están pasando un grupo de estúpidos también, que se sientan ahí y que las preguntas le parecen hasta difíciles porque ellos no están preparados y ciertamente ojalá que ninguna de esas personas sean los elegidos para la Suprema Corte de Justicia, porque también son entrevistas públicas y ciertamente todos nosotros estamos viendo cuáles son los que pasan y cuáles son los que no. Y uno espera que ese tipo de personas que le hacen una serie de preguntas y se le van los 7 minutos hablando del currículum y después con las preguntas que le hace el presidente, el del PRM, el presidente de la Suprema, que le hace el procurador o que le hace el presidente del Senado, ellos se quedan
patinando, porque no hay otra palabra, y se convierten en una leche batida, como dice Andrea a veces. Algo muy importante con lo del currículum. El currículum ya el Consejo lo tiene. Pero obviamente. Y otra cosa también, a usted que nos escucha, usted quiere saber si la selección que se va a realizar de jueces la próxima semana en el Consejo Nacional de la Magistratura es una selección válida. Sea usted mismo el juez, vea las entrevistas. Exacto. O sea, eso no... Sí, pero no es fácil taparse el día entero sentado ahí en esa vaina. No, pero eso tú lo Tiene que sigues ser en vago. línea. No, tú lo puedes seguir en línea, porque Aún yo así, yo es lo un oigo por el trabajo celular. fuerte. E inclusive, las que me faltan por ver, yo la veo en la noche por YouTube. Yo no he visto la del Yo las veo magistrado diferida. Alejandro Vargas. Me falta la de Alejandro Vargas, no la he visto. Él se presentó, ¿verdad? Él estaba inscrito, sí. Sí. Yo no lo he visto en las entrevistas. No sé si habrá declinado o si... Que es una figura no muy se entrevistó. versada, un hombre con muchas lecturas. Pero para el que las quiera ver, puede verlas en diferido por YouTube. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene una cuenta aparte. Y ahí usted puede ir descargando los videos y los puede ver a cualquier hora del día. Yo lo veo hasta de madrugada. Y le pongo especial énfasis en los jueces que han tenido casos, inclusive, señores, hasta de estupro. Personas que han sido vinculados a casos escandalosos y están ahí entrevistándose, y a esa gente Ellos tú tienes mismos. que darle seguimiento. A eso hay que darle seguimiento, porque no puede ser que nos crucen un juez que sea simplemente un sello gomígrafo y que nos lo pasen por nuestra nariz y que después lo vayan a sentar ahí que nosotros no nos demos cuenta. Entonces, la ciudadanía, los medios de comunicación, la comunidad jurídica tiene que hacer su ejercicio, tiene que dedicarle el tiempo a ver las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura para que después pueda opinar, para que cuando se haga la selección pueda saber y pueda decir qué tan acertadas fueron y cuáles fueron los puntos que se tomaron en cuenta para hacer la selección. Esto que yo les digo, de que ciertamente en el Consejo hay gente que sabe menos que lo que están entrevistando, ustedes no van a tardar mucho tiempo en darse cuenta. Es más, si usted vio todas las entrevistas del día de hoy, usted tiene que saber perfectamente a cuáles preguntas yo me estoy refiriendo, porque no fue tampoco Andrés, Eduardo y José Luis, no fue que fue difícil darse cuenta. No, y además hay entrevistas que hay que aprovecharlas, duran 20 minutos. Sí, O sea, son muy cortas. Son cortas y se aprende, o sea, se aprende, inclusive Se aprende y te divierte, Sí. porque algunos de ellos han hecho gala, han utilizado ese escenario para lucirse y de verdad que han hecho gala del conocimiento que tienen en cada una de esos conceptos y materias judiciales. La magistrada Isi, el magistrado Cano, Jenny Berenice hoy estuvo espléndida, es la única palabra con la que la puedo definir. El magistrado Arseno, Samuel Arias Arseno y muchos otros que han estado ahí, Modesto, han dado cátedra en esas entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura, y hay otros que tienen nombres no muy conocidos, que los he ido anotando y lo tengo en una libreta que tal vez para el lunes lo voy a sacar, que también se han desenvuelto como verdadera lumbrera, personas que son hasta presidentes de tribunales, que uno no los conoce de manera cotidiana porque tal vez tú no tienes caso en el Tribunal de Niño, Niña y Adolescente, o tú no tienes mucho caso en la Cámara Civil, bueno, dependiendo, pero han ido a lucírsela también ahí, son personas que no tienen nombre sonoro. Las mujeres principalmente lo han hecho muy bien. Sobre todo a mí el razonamiento de la magistrada Isis y el razonamiento de la magistrada Yocauris, las preguntas que le hicieron, fueron muy inteligentes y muy vehementes en la forma que respondieron. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:46. El próximo lunes, en el transcurso del día, habrá una reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Como ustedes saben, toda esta semana, la pasada y la antespasada, después de los famosos audios aquellos, el tema de la reelección se ha puesto en carpeta. Creo que no había dado nada tan en la diana como los audios de la señora Lucía Medina. Habían hecho grandes esfuerzos los funcionarios, los allegados, los diputados, los demás políticos, los compañeritos del partido, everybody, tratando de posicionar el tema de una manera quizás mercadológica y políticamente adecuada. Sin embargo, solamente hizo doña Lucía Medina hablar y ciertamente le dio una connotación de más nivel al tema de discusión, para bien o para mal, nos guste o no nos guste. Pues ya que eso está en carpeta, este lunes el comité político tiene que tratar, o lo que tiene en agenda para tratar, son todos los temas electorales. Ahí se supone que se va a hablar de primarias, de candidaturas, de
todo lo que hay con miras a este proceso interno que tienen todos los partidos, pero ellos de una manera más trascendental porque son el partido más fuerte y más grande del sistema de partidos políticos de República Dominicana. Y ciertamente si se va a hablar de primarias, de política electoral y de candidatura, pues tiene que tratar el tema de la reelección. Algo que no le cae en gracia a mucha gente que tiene personas a favor y que tiene personas en contra. Hoy, Finjus, en la persona de Servio Tulio, ha dicho algunas palabras que resultan de lo más interesante. Normalmente nosotros no vemos con tanto tiempo de anticipación mucha gente quizás expresando tanto interés en el tema, pero desde que algunos empresarios dijeron que estaban en favor de la reelección y que el presidente Danilo Medina estaba haciendo un excelente trabajo y que había que dejarlo que continuara trabajando, sus palabras, miembros de la iglesia se han presentado en favor y en contra, pero sin duda que lo que dijeran esos empresarios específicos que corresponden a ser voceros de grupos económicos, el tema se ha puesto en carpeta. Y como el presidente había dicho que iba a hablar en marzo y a marzo le quedan solo 2 días, pues bueno, nosotros, a menos que nos vaya a dar una sorpresa de fin de semana, suponemos que eso se quedó para abril o principios de mayo. Como se había dicho que él iba a hablar cuando eso se tratara en el partido y la reunión del partido, del comité político es el lunes, pues uno asume que ese tema estará en la agenda que va a tratar el comité político el próximo lunes. Pues lo diferente de esto, porque es un tema que resulta que tiene mucho batiboleo de un lado y del otro, es lo que ha dicho hoy Servio Tulio Castaños, que la reelección tendría un impacto en las instituciones, que tú no puedes estar modificando una constitución sobre la base de cambiar el artículo, y en este caso él decía que se refería de manera específica al de la reelección cada 4 años, que la constitución hay que dejarla que madure, que se desarrolle y que hay que darle su tiempo, pero que cambiarla cada 4 años ciertamente no le hace ni un honor ni un favor a la madurez de la Carta Magna. Bueno, el caso de Servio Tulio en realidad no devela nada nuevo, no dice absolutamente nada nuevo. La historia dominicana ha arrastrado en todo su vagaroso pesar, incertidumbre, frustraciones, decepciones, etcétera. Siempre ha tenido ese lastre que es el de la desinstitucionalización. Y lo básico, lo fundamental del proceso de desinstitucionalización que ha vivido este país ha sido siempre el irrespeto a las estructuras que norman el pacto social, porque una cosa es exactamente vivir en un país en el que haya un respeto por el pacto social, su expresión fundamental es la Constitución, y otra cosa es vivir en un país donde cualquiera que se encarama en el poder por el simple hecho de estar, se considera predestinado, es un ser dotado de condiciones especiales, se cree un Dios. Aquella parábola del sobrecito que describió Leonel Fernández en un artículo, el que reparte el sobrecito en este país se cree un Dios, y por lo tanto hemos tenido tantas agresiones al pacto constitucional del país que la institucionalidad siempre se subordina a la personalidad del dirigente de turno. Aquí se ha históricamente hecho lo que él advierte como un resultado dañino respecto del pacto institucional. Porque, por ejemplo, en este país, Danilo Medina está por encima de las instituciones. Danilo Medina sustituyó todo el aparato judicial de la República Dominicana. Él creó una comisión sin ningún tipo de vinculación con las estructuras jurídicas de la nación, sin ningún tipo de competencia, de capacidad, ni siquiera de instrumentos investigativos para que dieran un veredicto respecto de si estuvo bien o mal el contrato con Odebrecht y de la diafanidad, transparencia, etcétera, de ese contrato. Y en consecuencia estuvo por encima de la ley, se puso encima de la ley.
No hay ninguna discusión respecto de lo que advierte Finjus. Ciertamente, una reforma a la Constitución no significa más que eso. Significa la continuidad en el poder de algo que la expresión popular ha rechazado. 77% en Gallup, 73% en las últimas. En todas las encuestas, la modificación constitucional ha sido rechazada. Pero aquí el poder político le importa un carajo las instancias institucionales. Lo que repetía, lo que decía, Danilo Medina puede crear por encima del tribunal, del Procurador General de la República, de la Justicia, una comisión que sustituya a la justicia, y la comisión dice, sí, estuvo bien, pero vaya a ver la comisión. Y entonces ya ese es el plano En cualquier otro país eso se llama obstrucción de la justicia, en cualquier otro país. Pero como las instituciones están subordinadas aquí a las personas que manejan el aparato del poder, ahora mismo estamos viendo el caso de Manuel Rivas. Manuel Rivas va para la calle ahorita. Está casi en la calle. ¿Por qué? ¿Por qué no el comité político? ¿Por qué no el comité central? ¿Por qué el dirigente importante del partido de gobierno en esa zona? Y va para afuera. A él era el que extorsionaban, pero no importa, eso no importa. Cómo quedó fuera Díaz Rúa, cómo quedó fuera Félix Bautista, cómo el tipo de INAPA quedó fuera, cómo lo de Oisoes, los verdaderos de Oisoes quedaron fuera, porque todos tienen el caso del Hospital Darío Contreras, todos esos casos que son fortunas casi inimaginables, están fuera porque el aparato institucional no puede contenerlos a ellos por el peso político que supone arrastrar. Y lo que Finjus advierte es real. Habrá, sin duda, si hay una reforma constitucional cuyo fundamento es la corrupción, porque eso es otra, la legitimidad de un gobierno que cambia la Constitución a partir del soborno, a partir del dinero, es una legitimidad precaria, como todo. Un aparato institucional deficiente. Yo ahí, con respecto a todo lo que ha explicado don Andrés, sigo insistiendo en el rol que tiene el ciudadano. Las mayorías se defienden con los elementos que tienen a su disposición, y el principal de esos elementos es el voto. Cuando se ha llamado, siempre en los 20 y tantos años que tengo observando el mundo de la política en mi país, siempre me da cierta risa floja, como dicen los mexicanos, cuando alguien dice, tal partido usó su mayoría mecánica para hacer tal cosa. Esa mayoría mecánica no se puso ahí por las armas. Se puso ahí porque, entre otras cosas, el individuo se ha enajenado de su labor como ciudadano. Una de las mejores cosas, porque soy optimista a pesar de todo, que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos y que ocurrió sobre todo a raíz del escándalo de Odebrecht y a raíz de que la gente se cansó de tanto denunciar y decidió participar, fue el elemento de Marcha Verde, que he insistido, tiene mucho más cosas positivas que cualquier crítica que quisieran hacerle. Sobre todo porque las críticas eran mayormente interesadas. Ahí no había mucha crítica sociológica ni nada por el estilo. Ahí había una crítica siempre interesada, molesta con lo que Marcha Verde significaba y lo que señalaba. Ahora, insisto, el ciudadano, uno de los grandes aprendizajes que debe tener de este ciclo, vamos a llamarle ciclo corto, es el hecho de que no puede pasarse 3 años y un poco más, un poquito menos de 4, quejándose, denunciando, llamando, criticando y votar igual, con los mismos patrones que su participación dentro de la democracia ha tenido en los pasados 50 años. Algo tiene que cambiar y es la mentalidad. El hecho, y hay que insistir en eso, de que los políticos actúen como actúan, no se puede comprender, sobre todo en un periodo tan largo como las últimas décadas, sin la validación cultural de una parte del ciudadano que aspira a insertarse en la política con las mismas recompensas materiales que hoy tiene participar en la política vernácula dominicana. Segundo, recibir de la política el premio, el pago, sobre todo por el voto de manera directa, que hasta ahora ha tenido. Y tercero, la aspiración que tiene buena parte de nuestra gente, y es una pena porque parte de nuestro trabajo acá es, entre otras cosas, tratar de sembrar principios, ideas contrastantes y que sean críticas a ese modelo.
de que a usted con ofrecerle y a lo mejor hasta darle un trabajo en el Estado, colocarlo dentro de la nómina pública, no se le resuelven los problemas de seguridad, no se le resuelven los problemas de inequidad, no se le resuelven los problemas de una salud pública que no funciona y que le lanza hacia una salud privada, entonces con precios de privilegio, hacia un problema de educación que convierte incluso barrios en ensanches populares en lugares donde en pequeñas casas se colocan los colegios privados, porque siempre hemos dicho, el problema de la educación privada no es que exista en el Carol Morgan y New Horizons, ahí van a ir siempre gente a pagar. El problema incide en que haya un colegio El Redentor al frente de donde hay un liceo y haya gente que pague para que sus hijos vayan a ese colegio porque entiende que el servicio de educación pública a lo mejor no haya estado a la altura, aunque eso pueda cambiar a futuro. Vamos a la pausa para seguir con este conversatorio. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:01. Ayer vimos una rueda de prensa que dio el presidente de la refinería, donde decía que República Dominicana no tenía deuda con PDVSA, más que los 18 millones que le tenían pendiente, pero que no podían transferirle por el bloqueo que hay con los bancos venezolanos. Ustedes saben, porque ayer hablamos de manera inextensa, todo lo que había dicho el secretario, el señor Rodríguez, que es el secretario de Comunicaciones del gobierno, dictadura, régimen, como usted le quiera llamar, del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, hoy el Ministerio de Hacienda da una información con la que se hace una publicación en medios de comunicación que dice que el país adeuda 217 millones por el tema de Petrocaribe al gobierno de Venezuela. Dice que por concepto de financiamiento de largo plazo, por la compra de crudo. Y ciertamente, Andrés, Eduardo, José Luis, esto pone en contraposición la información que había dado ayer el señor Félix Jiménez. Así es. Lo analizamos aquí. Se habló de la imposibilidad, digamos, de tramitación de ese dinero, aún existiendo la voluntad de pagarlo, dado el cerco financiero que tiene el gobierno venezolano. ¿Cómo tú le colocas en el sistema bancario de la República Dominicana, pongamos por caso desde el Banco de Reservas, una cantidad de dinero al gobierno venezolano sin entrar en una contradicción con la política norteamericana? Y obviamente de eso se está cuidando mucho el gobierno dominicano, porque está, digamos, en el medio de dos corrientes contrapuestas. Está en medio de los chinos y en medio de los Estados Unidos. Entre chino y norteamericano te veas. Exacto. Eso ciertamente impide de por sí que, aunque haya buena voluntad del gobierno dominicano por pagarlo, ¿dónde diablo lo va a depositar? Que por cierto, ayer la agencia francesa hacía una publicación de último minuto donde decía que el gobierno chino les respondía a Estados Unidos indirectamente diciendo que América Latina no era el patio trasero de nadie y que ellos no iban a entrar en esa política de pleitos por relaciones internacionales, que ellos tenían su plan muy bien estructurado, su plan de relaciones internacionales, y que simplemente ellos estaban abriéndose a mercados donde antes no tenían relaciones establecidas formalmente, pero que no se podía seguir hablando de que América Latina era el patio trasero. No mencionaron Estados Unidos en ningún momento, pero sin duda que no es necesario que den muchas explicaciones porque aquí todo el mundo sabe quién es el patio trasero de quién. ¿Y a quién le dicen que cuando allá da gripe aquí hay pulmonía? Cada potencia tiene su periferia. Eso guste o no es una realidad. Eso podrá gustar más o gustar menos. Su zona de influencia. Cuando Lee Kuan Yew dirigía el desarrollo de Singapur, y fíjense que es un caso extraordinario de cómo una nación surge del tercer mundo al primero, él decía que ellos nunca perdieron de vista su condición de que eran chinos y que son étnicamente chinos. Incluso él hablaba de que tarde o temprano, cuando se dieran las transformaciones económicas, que por cierto se han dado, el tiempo le dio la razón a Kuan Yew, tarde o temprano China iba a tener algún tipo de federación con pueblos similares. Es bueno recordar que cuando se independiza Singapur, cuando deja de ser colonia británica, por un año fue parte de la Federación Malaya. ¿Por qué los malayos no gustaron o no se quedaron en esa condición de unificación con Singapur? Porque temían, entre otras cosas, que su aislamiento étnico dentro de todo el grupo malayo fuera un problema y generara situaciones raciales. Y dijeron, no, aquí no cabes, en el 64 se declara su independencia y felizmente se tomaron las decisiones correctas para que sea un país independiente. Todas las potencias lo hace Francia en el Magreb, proyecta su influencia. La francofonía, que tiene 500 millones de personas que comparten un idioma,
culturalmente proyecta una serie de realidades. Francia invade hace unos años, en uno de esos conflictos que aquí se habla muy poco, invade Mali. Y lo invade en medio de una conmoción, en medio de una crisis política. Y estuvo en Argelia. Y lo hace para preservar África. sus intereses. Claro. Y por cierto, ahora que se puso de moda hablar del pasado, esa obsesión que muy bien describió Oppenheimer en su libro, de la obsesión que tienen los gobernantes latinoamericanos con el pasado, no con el presente y el futuro, que es con lo que deberían estar obsesionados, hablaba precisamente sobre esos hechos que en el pasado ocurrieron con los modelos de colonización. Señores, los modelos de colonización, no es por ponerlos a competir, porque la historia, sobre todo la que ocurrió hace mucho, ya no tiene remedio. Pero el que crea que el modelo colonial británico, francés o holandés fueron supuestamente más humanitarios que el español se equivoca de cabo a rabo. La mejor demostración de eso es cómo quedaron las proporciones de población donde colonizó y uno y otro. En Estados Unidos, un 1% de la población tiene origen de aborígenes nativos. 1%. Usted va a países de América Latina y su fenotipo es directamente el de aborígenes nativos. Usted piensa en un peruano, un boliviano, un guatemalteco, y lo que le viene a la mente, usted sabe que es una persona que tiene claramente rasgos y fenotípicos de aborígenes. Y el caso, no voy a citar otros ejemplos de otras partes del mundo. Los imperios, o las naciones dominantes, o las potencias, que es como pienso más bien podríamos llamarle, claro que tienen periferias, y tratan en esas periferias de imponer su voluntad en lo comercial, en lo cultural. ¿Cómo le llamaba Japón a su sueño expansionista que conlleva en la Segunda Guerra Mundial a que Japón forme parte del eje junto a Alemania e Italia? Esfera de coprosperidad, un nombre lindísimo, un eufemismo muy bien pensado. Pero la realidad fue muy distinta. Cruenta. Lo que hizo Japón en China, en la China continental. Y en Corea fue las esclavas terrible. sexuales, por ejemplo, que todavía es un caso pendiente. Claro. El mejor ejemplo es el de China con Singapur. Es tan importante, de hecho, que hay una parte de la población de Singapur que reivindica su origen chino como algo de él. Al final, yo lo tengo y tú no lo claro, tienes. hay que insistir en eso. Antes los imperios, hoy llamémosle potencias, tienen esferas directas de influencia donde proyectan, algunos con más éxito que otros, proyectan su condición, digamos, de país de matriz. El Reino Unido, por ejemplo, el Imperio Británico, al momento de comenzar el proceso de descolonización mundial, sustituyó esa idea del imperio por la Commonwealth, la Comunidad Británica de Naciones, la mancomunidad. Y por distintas vías sigue aprovechando esas facilidades de hablar inglés, esas facilidades de haber tenido una presencia. Australia siendo un ejemplo. Sigue siendo un mercado donde directamente están presentes. Símbolos como el de la reina son aceptados todavía en las constituciones de países como Canadá, Australia y otros tantos. Eso vamos a decir que no es una cosa nueva, lo que sí, por ser nosotros frontera imperial, como muy bien lo describió Bosch en esos análisis extraordinarios que dejó por escrito y otros han profundizado, esa colocación de nosotros en la frontera imperial que es el Caribe, ese arco de islas, nos ha colocado en situaciones muy agrias, muy agrestes, elementos tales como el surgimiento de la dictadura de Trujillo, la caída del gobierno de Bosch apenas a los 7 meses de haber ganado unas elecciones limpias, el surgimiento en el año 66 de Balaguer a partir de esa crisis política, se explican claramente por la influencia de Estados Unidos en ese patio trasero que bien decía Yulis. Bueno. El gobierno de la tarde. Son las 4:12 en el gobierno de la tarde y en todo el país. Vamos a iniciar con los comentarios y el primero es el de don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Muchas veces yo le pregunto a dirigentes políticos que tenemos que entrevistar y con los cuales tenemos que conversar, si hay la posibilidad de soluciones en la República Dominicana en el marco de una institucionalidad tan precaria, incluso en lo que respecta a los orígenes del poder mismo y su legitimación. Y lo digo porque están ocurriendo muchas cosas en este momento que nos llevan a la misma reflexión de lo que ocurrió en este país en las elecciones del 2016. El proceso de imponer la reelección, una pregunta retórica, conlleva valorar la legitimidad del gobierno que surge de esa acción. Es decir, cuando yo compro voluntades, cuando yo concito un estado de opinión a partir de la corrupción, a partir de la compra del voto en la Cámara de Diputados, en el Senado,
a partir de la dispersión del equipo político contrario, por ejemplo, si es dentro de mi propio partido. El resultado de esa acción hace legítimo o ilegítimo al gobierno que emerge de ella. Yo quiero ahora leer respecto de las preguntas retóricas que me estoy formulando de un artículo de Pedro Silverio que se publica en el día de hoy, que se llama Reelección y Respeto a la Constitución. Yo quiero leer un pequeño párrafo para ilustrar lo que estoy diciendo. Él se hace la siguiente interrogante, o el conjunto de interrogantes siguientes. ¿Puede considerarse que se respeta la Constitución cuando el proceso de aprobación está viciado de corrupción? ¿Es eso respetar la Constitución? ¿Es respetar la Constitución cuando se busca una modificación para favorecer muy particularmente los intereses de un grupo? Especialistas en materia constitucional plantean que la Constitución no debe ser un documento al margen de la evolución de la sociedad, que debe ir reflejando y fortaleciendo el orden institucional. Pero prostituir la Constitución bajo cualquier excusa, y especialmente para perpetuarse en el poder, es un acto que debe ser rechazado y evitado a toda costa, por el bien del país. La cita del artículo, repito, de Pedro Silverio, que se publica hoy en un diario nacional, y resume un poco, casi la totalidad de las aprehensiones, de las preguntas que yo lancé sobre lo que constituye la historia de la desinstitucionalización en la República Dominicana. Miren, todo el que recuerda la coyuntura en la que se celebraron las elecciones del año 2016 tiene que estar con mucha aprensión respecto de lo que puede ser el desenlace de las diligencias que en este momento se están haciendo para tratar de imponer la reelección en el país a partir de la prostitución de la institución legislativa de este país. En el 2016, todos sabemos lo que ocurrió. El presidente Leonel Fernández llegó al hemiciclo donde estaban reunidas el Parlamento, llegó allí con la mayoría de los senadores dispuestos aparentemente a votar por la detente de la violación constitucional que se proponía hacer el presidente Danilo Medina. Sin embargo, ya habían sido cooptados, ya habían sido comprados, ya habían sido prostituidos, en su mayoría. Gente incluso que había jurado por Dios un mes antes y que había catalogado al presidente Leonel Fernández como el candidato de Dios. O personas como Sonia Mateo, por ejemplo, que había dicho que por sobre su cadáver pasaba la Constitución, pasaba la violación a la Constitución. El tinglado fue completamente adulterado, prostituido. Lo que se acordó fue algo que se incumplió después, pero revela la vulnerabilidad del aparato institucional en la República Dominicana y obliga a una reflexión profunda respecto de qué tipo de país queremos nosotros. Si queremos un país en el cual el marco institucional opere por encima de los caciquillos de turno, por encima de los prohombres, por encima de las coyunturas históricas que hacen de un personaje cualquiera del aparato político un gran líder, una gran figura, simple y llanamente porque maneja el presupuesto nacional. El resultado fue
tan caótico respecto de la legitimidad del poder que hoy encarna el presidente Danilo Medina, que por ejemplo ni siquiera se pudo proclamar con el conjunto de las actas electorales. Fue proclamado en el seno de las cámaras, dado el hecho de que esas elecciones constituyeron un verdadero reperpero de violaciones de todo tipo y dejaron en la indigencia las posibilidades que en el siglo XXI tiene la República Dominicana de que al fin se pudiera consolidar una instancia institucional verdadera en la nación dominicana. Lo que estoy señalando son las grandes quejas del pensamiento político y social dominicano. Lo que estoy señalando son las referencias a lo que la historicidad particular de la República Dominicana acumula como tragedia y como desgracia. Porque más de 35 violaciones constitucionales después de que la Constitución se promulgara dan fe, son suficientes para pensar que el aparato institucional de la nación dominicana no solo es manejable, no solo se subordina a la instancia hegemónica del Poder Ejecutivo, sino que ha permitido generar una larguísima tradición autoritaria que no nos termina de abandonar, porque en pleno siglo XXI nosotros vemos cómo la salamería, el uso personal de los fondos públicos, la corrupción rodean el ejercicio del Poder Ejecutivo. Y en consecuencia, el resultado histórico de esa desinstitucionalización ha sido catastrófico y ha atentado profundamente contra el estado de bienestar de todos los dominicanos. En este momento se están haciendo diligencias para imponer la reelección. Antes de ayer tuve una conversación con un dirigente político oficialista y él me explicaba cómo están siendo confeccionadas las acciones a partir de una estrategia de ir captando mediante el soborno, mediante el ofrecimiento, mediante el dinero, a diputados particularmente del Partido Revolucionario Moderno o diputados del Partido de la Liberación Dominicana que estén vinculados con la corriente del presidente Leonel Fernández para que se inscriban en el Partido Revolucionario Dominicano, el partido de Miguel Vargas, que todo el mundo sabe que no ejerce función política, que no produce una idea, que no es una persona capaz de capitanear el liderazgo de nada, que tenga consistencia moral, ética. En su práctica política lo ha demostrado 1000 veces. Estos diputados irían a conformar parte del tinglado que va a producir, según piensan los estrategas que trabajan desde el Palacio Nacional, un cambio en la voluntad nacional respecto de la consistencia del rechazo que ha tenido la modificación nueva que se intenta imponer a la Constitución del 2010, vigente en este momento. La compra del voto en las elecciones del 2016 tuvo muchas consecuencias respecto de la legitimidad del gobierno del presidente Danilo Medina. Por eso, por esa ambición de poder, históricamente en este país, la corrupción ha sido hegemónica en la práctica política. Porque esa ambición de poder abre la permisibilidad absoluta y vulnera el funcionamiento de un sistema de consecuencias que pueda ser aplicado en el orden social.
Estamos pues en presencia de la reiteración de un intento de burlarse de la sociedad dominicana que muy mayoritariamente rechaza otra modificación constitucional. Porque, aunque algunos lo han dicho respecto del modo que la Constitución tiene para ser ella modificada, vale decir la convocatoria al Congreso Nacional, eso logrado a partir de la compra de diputados, de senadores, eso logrado a partir de la prostitución de las instituciones, eso reiteradamente comprobado en la historia dominicana, es lo que ha hecho de este país el hazmerreír en el plano institucional de casi todo el mundo americano contemporáneo. El gobierno de la tarde. Pasamos al gobierno de la tarde, escuchamos los comentarios de los miembros del equipo y ahora vamos a escuchar el de Eduardo Núñez. Muchísimas gracias, Yolisa. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Desde el día de ayer yo he venido hablando sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. En mi comentario anterior hice una clara referencia a dos grandes factores. Número uno, a que la imagen que se tiene del Poder Judicial, sobre todo creada a partir de algunos medios de comunicación y de algunos comentarios y en redes sociales, es necesariamente incompleta y que muchas veces los análisis y las observaciones solamente se quedan en la justicia penal, en las medidas de instrucción, en la prisión preventiva. Y para esto había que tener muy claro de que la justicia penal no es la mayor parte del Poder Judicial, de hecho comparativamente es la minoritaria, y de que existen muchos jueces y otros muchos tribunales que hacen un trabajo que no necesariamente aportan a la conformación de la imagen que tenemos del Poder Judicial. También destacaba que esa imagen del Poder Judicial se ve gravemente afectada porque en los medios de comunicación se realizan juicios paralelos y lo hacían y se llegaban a conclusiones que eran propias más de un tribunal de justicia que de una voz en un micrófono o los 240 caracteres del Twitter, que no permiten hacer el análisis y las imputaciones necesarias para determinar la culpabilidad o la inocencia de una persona. También en el día de ayer destacaba el gran significado o la gran labor que realizan muchos jueces, aunque ayer lo hice de manera general, solamente para traerle a usted la conciencia de que los jueces, más allá del extravagante privilegio que tienen de juzgar a sus semejantes, en su gran mayoría son personas de a pie, que viven de un salario que debe de ser sagrado, son personas con necesidades que tienen que pagar facturas, que les afecta el precio de los combustibles y ese largo etcétera, de todas aquellas personas que padecemos, todas aquellas personas que vivimos en esta sociedad. Entrando al tema de hoy, que necesariamente es el tema obligatorio, primero por mi formación técnica y segundo por lo que acontece hoy en la República Dominicana, es el tema del Consejo Nacional de la Magistratura y de las entrevistas que se vienen realizando desde mediados de semana. Recordamos que en una primera ocasión se evaluó el desempeño de personas que ya eran miembros de nuestro máximo tribunal de la justicia ordinaria, porque el Tribunal Constitucional no es un tribunal de justicia ordinaria, no pertenece al Poder Judicial, es un órgano extrapoder, y que ahora nos encontrábamos en esa fase muy importante de entrevistas que nos indican o nos dan un aliciente o una idea de cuál es realmente la composición del Poder Judicial. A mí este proceso me ha parecido muy interesante y los invito a todos a no permanecer indiferentes ante la selección de jueces. No podemos permanecer ajenos, es un proceso del que se crece.
muchos de nosotros queremos conocer el Poder Judicial, o para el que quiera conocer de qué se trata la administración de qué se trata la administración de justicia. Muchos nos quejamos del Poder Judicial, muchos nos sentimos decepcionados del Poder Judicial. Vean las entrevistas, vea las opiniones de los verdaderos protagonistas, de los que están ahí día a día. Y además también como un ejercicio propio de formación. Una parte importante de la historia de cualquier país, de la historia de cualquier nación, se escribe en los tribunales de justicia. Y no necesariamente, o no únicamente, en los tribunales penales. Parte de la historia política de nuestro país se ha discutido en tribunales de justicia. Y de hecho, basta recordar con aquellos juicios simbólicos que marcaron el siglo XX, como el juicio de Nuremberg y los tribunales de Ruanda también, que son una gran demostración de cómo los países escriben su historia en un tribunal. Pero, y ya entrando más en algunos de los aspectos que quiero resaltar en el día de hoy, mire, usted quiere saber, por ejemplo, por qué los tribunales tienen mora judicial, o por qué un tribunal falla más rápido un caso que otro. Vea la entrevista del magistrado Justiniano Montero. Vea la separación que él hace de jurisdicciones. Y ahí estará la respuesta a esa pregunta. Usted quiere saber, por ejemplo, cómo se cuestiona sin ofender, sin humillar. Fíjense cómo lo hizo la diputada Josefa Castillo. Con mucha altura, y cuestionó. Y habló de objeciones. ¿Y cómo se responde también claro, sin ofender y eso iba a decir, y sin altanería? ¿Y cómo respondió el magistrado Justiniano Montero? Con mucha altura, como dice Yulisa, y con inteligencia. Sí. Porque es eso. Es que todo el que ocupa una función pública tiene que rendir cuenta, tiene que responder. Usted, por ejemplo, quiere saber los padecimientos de los jueces. Vea la entrevista de la magistrada Isis Muñiz Almonte, que destacó muy bien por qué a un juez no se le debía de suspender su salario cuando enfrentaba un juicio disciplinario. El salario es sagrado. El salario es lo que nos permite a nosotros ser entes económicos, participar en el mercado, satisfacer. No, y que si resultaba positivamente ganador de ese juicio, es decir, positivamente había evaluado, que pagárselo retroactivamente. Entonces, y además, por una cuestión muy sencilla, el juez es un ciudadano, hay que respetarle su presunción de inocencia. Otro detalle que realmente opino que fue genial por parte de la magistrada Isis Muñiz, y es esa gran observación que hace. Dos grandes observaciones. La primera observación que hace es que en un órgano de hiperconstitucionalidad existe un déficit democrático y un déficit de representación, o un déficit de representatividad. ¿Por qué? Porque como muy bien señaló la magistrada, dice que en el Consejo Nacional de la Magistratura no están representados los jueces de carrera. Porque los dos miembros, que al efecto son jueces de la Suprema Corte de Justicia, no son jueces de carrera. Y además hace un señalamiento muy importante, que el juez elegido por los actuales miembros de la Suprema Corte de Justicia no fue cambiado, que se le pudo dar la oportunidad a un juez de carrera para que integrara el Consejo Nacional de la Magistratura. Es algo tan sencillo como entender que a nosotros no nos puede venir a elegir un suizo. O sea, los jueces de carreras, que son la mayoría, merecen tener en el Consejo Nacional de la Magistratura una persona que se identifique con ellos y que además conozca lo que es ser juez de carrera. A eso se suma también el hecho de que hasta el momento un juez de carrera jamás ha dirigido la Suprema Corte de Justicia. Ni ningún otro tribunal. Analiza la cabeza de todos los tribunales de las altas cortes y dime cuáles son los que la dirigen. Sí,
No, de las altas cortes no. Ninguna. Tienes razón, de las altas cortes ninguna. No, tienes toda la razón del mundo. Claro, eso tiene un componente político, pero en algún momento debe llegar la oportunidad de que los jueces de carrera dirijan el Poder Judicial. Pero eso sería lo más normal del mundo. Sería lo idóneo. Ese debería ser el procedimiento riguroso. Sí. Otro gran detalle. Usted quiere, por ejemplo, saber por qué se retrasa un tribunal. La explicación del magistrado Franklin Concepción Acosta lo dijo muy claro. El Tribunal Superior Administrativo es un tribunal de jurisdicción nacional y tiene 8.000 expedientes activos. A esos 8.000 expedientes activos se le agregan 300 casos nuevos mensualmente y se dispone de un personal de 10 personas. Es decir, que si haciendo un cálculo numérico rápido, de aquí a fin de año, el tribunal puede ser que tenga alrededor de 10.000 expedientes activos con un personal administrativo, con un personal para fallar esos expedientes de 10 personas. ¿Qué va a fallar? Cada ser humano tiene que fallar 1.000 expedientes para ponerse al día. O sea, hay un tema de recursos que el magistrado resalta que tiene razón. No, y para el que no sabe de lo que se está hablando o le gusta el tema y quiere saber, un expediente puede tener hasta 800 páginas y más. No hay un límite del contenido de la literatura de cada expediente. Y además de lo que tienes que leer, lo que tienes que consultar antes de hacer un fallo. Claro, porque cada caso, como bien señala Yulisa, no obedecen a la lógica de ser casos mecánicos o automáticos. Hay casos más complejos que otros. Hay un caso que puede tomar un mes fallarlo para una sola persona y te inutiliza para los demás expedientes que hay que conocer. Otra grandísima entrevista que es bueno que se vean, la entrevista del magistrado Samuel Arias Arseno para el conocimiento jurídico, la entrevista del magistrado Claudio Aníbal Medrano, la entrevista de la magistrada Jenny Berenice. Son entrevistas que valen la pena ver y además eso lo acerca a usted a saber qué pasa en el Poder Judicial, cuáles son esas carencias que no salen todos los días en los medios de comunicación, cuáles son esas personas que también conforman el Poder Judicial que nunca se han visto en un escándalo o que si se han visto en un escándalo ha sido un escándalo producto de personas que se le oponen o de acusaciones graciosas. O sea, este es un proceso, el proceso que tiene lugar ahora, que sirve también de concientización y de conocer usted su poder judicial. Otro detalle, y ya con esto acabo, de los jueces que se encuentran ahora mismo siendo evaluados, en su gran mayoría de las entrevistas que yo he podido ver, porque confieso que no las he visto todas, los jueces de carrera han jugado un rol no solamente protagónico, sino que han demostrado el abismo que los separa de los demás participantes. Lo han hecho bien, eso hay que decirlo. Y ojo, ha sido didáctico. Yo no pretendo ni una defensa ciega, ni una defensa irreflexiva, ni una defensa acrítica del Poder Judicial. Yo he padecido como abogado en ejercicio todo lo malo del Poder Judicial, el retraso, el tráfico de influencia, la injusticia, la cobardía, pero y en este caso he tomado nombre de personas que en su mayoría, hay 2 personas que conozco, pero después a las demás no las conozco. Con Franklin Concepción, acabo de destacar el gran análisis que hizo en cuanto a la mora judicial del Tribunal Superior Administrativo, jamás he hablado con él. O sea, lo mismo que yo hice para venir a comentarle a ustedes es algo que puede hacer cualquiera de ustedes que nos escucha. Y así aprende y se informa y sabe al final, cuando se realice la selección de los jueces que van a ocupar la Suprema Corte de Justicia, cuál de esos jueces se corresponde con un técnico, con una persona de carrera y cuáles no. El gobierno de la tarde.
Pasamos al gobierno de la tarde y la noticia del día de antes de ayer, ayer y hoy, la interrupción de Altiz. Indotel ha dicho ya que los clientes de Altiz recibirán el saldo a favor equivalente al periodo de la interrupción del servicio. Esto en un informe contentivo de las causales de la avería que afectó la red móvil de dicha compañía telefónica. Altiz ha entregado el informe hoy al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel. Fue presentado a la dirección ejecutiva cerca de las 9 de la mañana por los directivos de Altiz, a los directivos, el director senior, el director legal y el director senior comercial, a los directivos del Indotel. Altiz informó al órgano los avances del plan de compensación a los usuarios, el cual ha sido estructurado en cumplimiento con lo establecido por las leyes y los reglamentos para este tipo de caso. El informe que solicitó Indotel consistió en requerir a la concesionaria Altiz Dominicana la descripción del evento, así como las razones identificadas hasta la fecha que dieron origen a la interrupción de los servicios, la delimitación del número de usuarios afectados, el protocolo de actuación implementado una vez fue detectado el incidente, la identificación de sistemas redundantes que debieron permitir la continuidad del servicio y el plan de compensación que será implementado en favor de los usuarios afectados por la interrupción. Bueno, no hemos felicitado al gobierno por el nuevo aumento en las gasolinas. 3,10 y 3,30 las gasolinas. Tremendo fuetazo de nuevo a la clase media, a la clase baja, a la clase del centro, la de arriba, la de los lados. El país, el tablazo de la mientras semana. siga pasivo, este gobierno va a seguir haciendo esto porque el gobierno no entiende nada más que con movilizaciones en las calles y este abuso, porque es un abuso. Yo tenía una tabla que se me ha olvidado leerla aquí, de comparativa actualizada respecto de los precios en los Estados Unidos y en Centroamérica comparado con los nuestros. Un verdadero abuso lo que tiene el gobierno dominicano con el país, con lo de la gasolina. Y no sé hasta cuándo se va a seguir aguantando ese estropicio del Estado es actor, del gobierno es actor, como decían los romanos. Ahí está, 3,10 y 3,30 la gasolina. Si la memoria no me falla, de enero a la fecha de hoy van 30 pesos. 31. ¡Qué golpe! Vamos a los 31 comentarios. pesos en menos de un mes, de Y 2 meses. es el turno de José Luis Mendoza. Muchas gracias. Por cierto, ya estaba hace un ratito comentando que Obras Públicas intervino este enorme hueco, por no llamar de otra forma, que se produjo en la autopista Duarte, una alcantarilla. Ayer presumíamos, no teníamos la información de primera mano, que algún curso de agua, lo más normal es que fuera una tubería, pues hubiera colapsado y provocado por el proceso de erosión esto y terminara pues desplomándose de esta manera todo lo que estuviera arriba, la capa asfáltica incluida. Señores, pudo ser peor. Piénsenlo. Pudo ser mucho peor, sobre todo una autopista que de noche usted va con la luz que tenga, que la capacidad que tenga sus bombillas, la de su vehículo, más nada, de iluminar hacia adelante. Así que importante que se dé esta intervención. Yo sé que es una carretera muy larga, pero sería interesante que desde que se dé la alarma de que algunas áreas comiencen a ceder, porque esto generalmente va avisando, casi nunca se produce de 0 a 100, pues ese proceso puede llamar la atención. Quiero referirme hoy principalmente de manera muy breve a la discusión sobre el tema salarial. El tema de los salarios es un poquito más complicado de lo que parece, porque tiende a juntar en un mismo plato, en un mismo bol, en un mismo caldero, derechos ciertamente, con condiciones que tiene que generar el mercado. Yo, por ejemplo, cuando pongo un negocio de cualquier tipo y contrato a alguien como empleado, ese empleado ya tiene unos derechos. Yo tengo que llevar una relación con él conforme a lo que dice la ley dentro de la formalidad entre empleador y empleado. Y en base a esa conversación, en base a lo que yo pueda ofertarle, convencerlo, él se convierte en mi empleado. Ahora, no hay ningún derecho, no tengo ninguna garantía, ni nadie tiene la obligación de que mi empresa sea rentable y sustentable. Eso tengo que intentarlo yo. Tengo que esforzarme para que el bien o servicio que yo ofrezco
tenga tal calidad, valor agregado, ventaja comparativa ante mi competencia, que la gente me prefiera a mí, que yo tenga un nicho de mercado que me permita ser rentable. Y donde si yo invierto X cantidad, entonces retorne X más algo. Porque tengo que salvar unos costos, que por cierto no son tampoco totalmente permanentes, tienen variables, algunas de ellas más controlables que otras, y tengo la necesidad cada cierto tiempo de relanzar mi producto, de cambiar, porque la competencia lo hace. Y tengo que agregar valor. Si vendo empanadas, más adelante tendré que pensar si voy a completarlo vendiendo jugos. Si hago esto, tengo que pensar en tener el hielo, y tengo que pensar en tener el refrigerador, y tengo que pensar en la calidad de lo que estoy ofertando, y también en la inversión que estoy haciendo y el precio de salida. Si le voy a pagar a un ayudante, y ese ayudante termina siendo un empleado formal seglar, donde tengo que aportar a la tesorería, donde tengo que pagar un seguro médico, donde tengo que pagar obviamente un precio que sea atractivo para que esa persona pase un horario o cumpla unas metas, yo tengo que ser rentable. Y la rentabilidad, y ahí es donde viene un elemento que generalmente está fuera de la discusión, no es un derecho. Nadie te la asegura, nadie te la garantiza, y mucho menos en una sociedad de libre mercado. Las empresas que logran durante mucho tiempo los niveles de rentabilidad adecuados no solamente se sustentan, sino que se ensanchan. Aquel a quien ese puesto de empanadas originalmente, a lo mejor en una calle, en una acera, en una mesita, le resultó factible, puede terminar haciendo inversiones para agrandarlo. Me va a perdonar el personal de venta de la Z, pero voy a dar una cuña. ¿Quién no ha ido ahí en Miraflores a donde el Boli Empanadas? Que es un clásico en este país. ¿Cómo empezó? Te voy a invitar, una formal invitación le hago a Yulisa. Ese puesto que empezó en una acera, hoy tiene una casa. Tiene una casa. Arrendó o la compró, pero se trasladó a mayores facilidades, se ensanchó. Lo que antes nada más era primero un puesto en la acera y después un puesto en una galería. Y lo hizo sobre la base de que debe ser rentable. ¿Por qué fue rentable, compañeros? Yulisa, Eduardo, don Andrés. Porque lo que ofertaba gustaba. Transmitía una satisfacción a sus usuarios, a sus compradores. El boca a boca es para ese tipo de empresarios la publicidad que funciona. Ven, tú verás dónde te voy a llevar. El culpable que yo ya he ido, por cierto, es Bian Araujo. Un saludo, un abrazo a mi hermano, mi queridísimo amigo Bian, que vivía ahí en Miraflores y tenía ese clavito ahí cuando trabajábamos juntos en la cabina de radio. ¿Vale la pena el viaje para allá? Sí, vale la pena. Vale la pena, tú te parqueas en medio de los tapones, deja que el mundo se acabe, que la gente se desgañite y te come dos empanadas, hasta de 3, 4 ingredientes cada una. Eso sí, ya yo no puedo ir por prescripción médica, pero ustedes que están delgados, que están en forma, Yulisa que es casi un cuerpo jodi, Eduardo que no sale del gimnasio, de darle a espejo y a selfie, puede ir. Lo que quiero decir a grandes rasgos es que la rentabilidad, ese ejercicio contable favorable de números azules, no es un derecho ganado, no es una garantía, nadie te lo puede asegurar, excepto las condiciones de enfrentar la estructura de costos que siempre va a estar ahí, sobre la base del éxito en lo que colocas en el mercado, en la oferta que colocas. Y yo he sentido siempre que esta discusión, de manera muy cómoda, el gobierno la ha dejado en un debate como si estuviésemos en los años 60, 70, como si estuviéramos en el siglo XIX, peor aún, entre explotadores de látigo, que es la imagen que mucha gente quiere dar de los empresarios, olvidando que la mayor parte del empresario del país son medianos, pequeños y microempresarios, como muy bien ayer dijo el señor Toribio en su participación acá en la Z. Del otro lado, empleados, del otro lado, obreros, del otro lado, un ejército laboral activo, que era como se llamaba cuando nos daban esas clases relacionadas al tema de los empleos. Y ese ejército laboral activo busca oportunidades. La estructura de costos que enfrentan las empresas dominicanas y esencialmente micros, pequeñas y medianas está altamente distorsionado por una serie de marcadores impositivos. Primero, los impuestos y su naturaleza. Segundo, la pésima calidad de los servicios
públicos que se reciben, que recibimos todos los dominicanos, y que en condiciones normales deben abaratar costos. Y voy a poner un ejemplo por si usted no lo entiende. El fracaso del servicio público de seguridad genera un sobrecosto que se llama pagar guachimán, que se llama pagarle a una compañía de seguridad. Compañías que en otros países, negocios de un tamaño, que en otros países jamás de los jamases tendrían un guachimán fuera, aquí lo deben tener. Porque es una realidad. Nuestra seguridad pública, el servicio de seguridad de los ciudadanos se ha mostrado ineficiente en la práctica. Y los negocios, producto de su manejo de caja y producto del valor de las mercancías y de las facilidades con las que trabajan, se convierten en un atractivo para el crimen. Las bancas, distintos negocios que tienen flujo de caja en efectivo, son el objetivo directo de quienes atracan, roban. Si no tengo la certeza de que la policía patrulla, de que la vigilancia, entonces yo tengo que poner o cámara o guachimán. Las dos cosas son un costo, son un valor agregado, que no estaba originalmente quizás en el plano que yo hice para hacer el negocio. Pero no me quedo con eso, tengo que enrejar el negocio de arriba abajo. Una de las primeras cosas que usted nota cuando va a un país un poquito más desarrollado que el suyo es la carencia del metal como elemento arquitectónico, sobre todo en las casas y pequeños negocios. Cuando me tocaba ir a esos pueblos pequeños de la Florida, Dunedin, por ejemplo, Hasta en el banco. no hay casas enrejadas. Entonces decías, pero esta gente es loca, duerme a la intemperie. No, no existe todavía, y ojalá sea así durante mucho tiempo en esas zonas, la necesidad de usted enjaularse. Y créame que cuando uno ve la diferencia y vuelve aquí, no se encuentra nada más feo que una casa metida en un tejido metálico. Pero bueno, son las necesidades que parió un sistema que nos fracasó. El rol del gobierno hay que exigirlo, tiene que cumplirse en esa discusión. Entre quienes apuestan capital para generar rentabilidad a través del ejercicio empresarial, y entre quienes colocan su fuerza, su músculo, su cerebro, y dan de su tiempo y de su fuerza para cumplir las tareas, que son las que convierten y las que generan riqueza, en ese intermedio hay un rol que el Estado no está cumpliendo en esa discusión, y por eso siempre se entrampa en lo mismo. ¿Qué va a sacrificar cada parte? La más importante es la que el Estado también prometa sacrificar, probablemente en esos sobrecostos y en esos servicios mal brindados. El gobierno de la tarde.